Hola, bienvenidos a este nuevo encuentro virtual de Conectas en torno a la banca y el COVID. Nos hemos propuesto esta pregunta de si se están utilizando viejas respuestas para nuevos problemas. Tenemos el privilegio de contar en esta oportunidad con unos aliados de lujo, la Coalición Regional por la Transparencia y la Participación y la Asociación Ambiente y Sociedad. Mi nombre es Carlos Eduardo Huertas, tengo el honor de liderar la mesa editorial de Conectas y hoy tenemos invitados de primer nivel para conversar sobre este tema. Voy a comenzar con Laura Gil. Laura, bienvenida. Muchísimas gracias por esta invitación, Carlos. Un saludo a todos los panelistas, a todas las personas que nos están viendo. Un gusto. Laura es uruguaya y colombiana, es internacionalista, es experta en temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario, periodista y analista política de diferentes medios de referencia en Colombia. También contamos con Javier Dávalos desde Ecuador. Javier. Gracias, Carlos. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan esta mañana. Un gusto estar aquí desde la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Gracias. Javier es el abogado senior de esta asociación, AIDA, especializada pues, en la defensa interamericana del medio ambiente, coordinador del programa de cambio climático. Tiene formación en relaciones internacionales, derechos humanos, cooperación internacional y ciencias de población y desarrollo. Y como coanfitriona de esta actividad, como parte de Ambiente y Sociedad, pues es abogada especialista en derecho ambiental, es subdirectora y coordinadora del área de financiamiento y derechos socioambientales de Ambiente y Sociedad. Vanessa Torres. Vanessa, bienvenida. Hola Carlos y un saludo especial a todos los que se están conectando el día de hoy. Para nosotros es un gusto poder compartir con los panelistas y poder analizar este tema tan importante. Chévere, tenemos 277 personas de 24 países. Les invitamos a que sus preguntas nos las envíen a través de Twitter en @conectasorg, a través del chat de esta herramienta. Estaremos recibiendo estas inquietudes. Tenemos previsto 1 hora y 10 para abarcar esta interesante temática y para eso le voy a dar la palabra a Indira Suero. Indira es miembro de la mesa editorial de Conectas, está en República Dominicana. Indira, bienvenida y muchas gracias por tu colaboración. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes. Para mí es un placer estar aquí con este grupo de expertos y también acompañarlos desde República Dominicana. Y como todos sabemos, la pandemia de COVID-19 provocó una de las más grandes crisis económicas a nivel mundial desde hace mucho tiempo. Y pues para generar una recuperación económica en Colombia, la banca multilateral va a jugar un papel fundamental porque va a ser una fuente de recursos para implementar esos proyectos de reactivación y también de generación de empleo. Pero como en todo tipo, como en este tipo de casos existe lo que es el riesgo de que esa misma banca pues exija medidas de rectitud económica como reformas tributarias que aumenten la contribución de la gente y que reduzcan la contribución de las empresas, también reducción al gasto social y priorización a las industrias extractivas. Entonces también se puede ser que aumente la deuda externa del país, lo cual es bien preocupante. Y por eso, pues en este foro vamos a analizar si esas medidas tradicionales van a ser suficientes para atender los retos sociales, económicos, ambientales y de salud pública de Colombia después de la pandemia, y por otro lado, si la ciudadanía tiene esa capacidad de realizar una veeduría con el acceso a la información necesaria para hacer un control, algo muy importante, un control social de la ejecución de los recursos de la deuda externa. Y pues Laura, voy a empezar con usted inmediatamente. Vemos que en este momento de crisis, los países en vías de desarrollo como Colombia, pues recurren a lo que es la banca multilateral para financiar proyectos de reactivación. Un ejemplo es el caso del Banco Interamericano del Desarrollo, el BID, que es un financiador de peso en la región. Entonces vemos que Mauricio Claver Carón va a ser el primer director que no proviene de un país de esta región, sino que pertenece a lo que es el ala conservadora del Partido Republicano en Estados Unidos. Entonces, ¿cree usted que Claver Carón, viniendo de ese
ese background de un partido que niega abiertamente el cambio climático y que tiene una posición tan fuerte con el tema de la pandemia, ¿cree usted que pueda dejar Claver Carón al BID en una agenda de viejas respuestas a nuevos problemas? Mire, yo creo que todavía no tenemos la respuesta a esa pregunta y explico por qué. Como usted bien dijo, la elección de Mauricio Claver fue un rompimiento con el pasado que destrozó a la región. El proceso de elección fue espantoso de confrontación. Por dos razones. Uno, porque como lo dijo, es el primer presidente que no viene de la región. Y segundo, hay un rompimiento en el perfil de los presidentes habían sido economistas o habían estado vinculados al mundo político. Este no ha tenido, ha sido un lobista. Su vinculación al servicio público ha sido de unos poquitos años antes de entrar al BID. ¿Qué es lo que yo creo? Que el Claver está tratando de hacer su presidencia viable. Entonces, fue elegido y el cambio de tono ha sido inmediato, marcando un distanciamiento con Trump. Y les voy a dar unos elementos. Primer elemento, reconoció la victoria de Biden inmediatamente. Eso es una señal. Dos, lo eligieron el 12 de septiembre y en su primer mensaje público fue: yo quiero sentarme a hablar con los países que se abstuvieron, los que me hicieron la guerra. O sea, un tono conciliador que no es la persona de Mauricio Claver. Nosotros conocemos a Mauricio Claver, asesor de seguridad del Consejo Nacional de Seguridad, primera generación cubano-americano de retórica de ultraderecha, ¿no? El tono conciliador. Y después los mensajes que ha mandado a los pequeños países. Estas elecciones de vicepresidentes de pequeños países que también rompen con el pasado, uno podría decir es clientelismo demagógico, otro podrían decir le está dando a estos países chiquitos un espacio que nunca han tenido en el BID. Entonces, ¿qué creo yo? Todo va a depender de la capitalización del BID. Si él logra la capitalización, entonces creo que él puede lograr hacer una presidencia más o menos viable. Si él no logra la capitalización, creo que vamos a estar en un escenario también de primeros. Como está rompiendo precedente en todo, creo que podríamos estar frente a la posibilidad de un retiro forzado de un presidente del BID. Porque acuérdense que Estados Unidos tiene el 30% del poder de voto allá y eso podría suceder lo impensable. Entonces esa sería mi respuesta. Muchas gracias. Vanessa, vemos que también los países en vía de desarrollo llevan mucho tiempo tratando de alcanzar justamente ese desarrollo y crecimiento económico, en especial mediante los sectores extractivos y mineroenergéticos. Se supone que no debería de haber un conflicto entre desarrollar un país y respetar a los derechos humanos y a las comunidades, pero esto es un problema constante que vemos a menudo. ¿Por qué cree usted que se dan esos conflictos? Gracias por la pregunta y conectando un poco con lo que menciona Laura, análisis que agradecemos profundamente porque de hecho desde una articulación de sociedad civil de la cual AIDA, Ambiente y Sociedad hace parte, hacemos estos análisis mensualmente de qué es lo que esperamos y debo mencionar que como sociedad civil desde un inicio estuvimos en contra de esta elección y de este rompimiento de la región frente a un momento tan crítico en América Latina, ¿no? Entonces creo que esto es importante mencionarlo. Ahora, frente a la pregunta que tú me haces, yo destacaría 4 puntos claves del por qué se están dando estos conflictos entre un desarrollo económico que vemos que se mantiene hacia el fortalecimiento de explotación de industria extractiva. Entonces yo destacaría en primer lugar, por supuesto que en América Latina tenemos un punto en común y es que los marcos normativos ambientales y sociales son débiles en materia de participación ciudadana y acceso a la información.
Entonces, ¿qué tenemos? El caso de Colombia es un caso clarísimo de esto. Tenemos marcos normativos ambientales que tienen procesos, por ejemplo, de elaboración de estudios de impacto ambiental, de que la autoridad ambiental defina o analice cuáles son estos impactos a nivel técnico y a nivel social. Sin embargo, las fases de participación para las comunidades son muy limitadas. Ejemplo de ello es, por ejemplo, el proceso de licenciamiento ambiental en Colombia solamente tiene una fase de participación, que es básicamente una audiencia pública ambiental, que es poco solicitada por las autoridades ambientales. Generalmente son las comunidades las que exigen esta fase de participación, y lo más importante es que los puntos que se analizan dentro de una audiencia pública ambiental no son vinculantes dentro del proceso de definición de un permiso o de una licencia de un determinado proyecto. Entonces, creo que ese es un primer punto. En segundo lugar, por supuesto, el tema de acceso a la información es clave, y más en una época de pandemia. En Colombia es muy difícil acceder a expedientes en materia social y ambiental, ya sea virtual, es imposible porque la Agencia Nacional de Licencias Ambientales no tiene estos expedientes de manera virtual, y en materia física es supremamente complejo. Debe ser abogado o debe ser técnico para poder acceder a estos documentos. Entonces vemos que el derecho está siendo vulnerado constantemente. ¿A qué nos lleva esto? A escenarios de conflicto donde las comunidades se enteran en etapas muy avanzadas de los proyectos que van a ser implementados en su territorio. Y finalmente yo mencionaría un factor clave que sin duda aqueja a toda la región de América Latina y el Caribe, es la amenaza y el asesinato de defensores ambientales. Vimos el último informe de Global Witness publicado este año, que hace referencia al análisis de 2019, donde América Latina ocupa el primer lugar como la región más peligrosa para ejercer esta defensa. Y ¿quiénes ocupan los primeros lugares de asesinatos y amenaza de líderes? Colombia encabeza el primer lugar, luego vemos Filipinas, y la lista sigue hacia Brasil, México, Honduras, Guatemala. Vemos que América Latina lidera desafortunadamente este fenómeno, y sin duda esto marca, digamos que una posición en contra entre el gobierno, las comunidades y las empresas, donde las comunidades se ven en constante amenaza precisamente por garantizar una defensa de su territorio y el desarrollo de economías alternativas que se enfrentan, y ahí regreso al comienzo, a una industria extractiva que está siendo apoyada y que está intentando ser fortalecida, ya sea a través de préstamos con banca multilateral o con otros actores por parte de los gobiernos en la región. Justamente vi que 69 defensores ambientales fueron asesinados en el último periodo en Colombia, o sea que es un punto bien interesante. Javier, en esta misma línea, ¿qué tipo de proyectos deberían priorizarse para generar un desarrollo integral y reactivar la economía, además de los proyectos extractivistas? Gracias, Indira, y un saludo a mis colegas del panel. Creo que esa es la pregunta clave, ¿no? En este momento de propuestas de recuperación económica, definitivamente los proyectos que se planteen tienen que estar orientados hacia el fortalecimiento, por ejemplo, de las energías renovables, a la energía limpia, las soluciones basadas en la naturaleza, con un enfoque de derechos humanos, con un enfoque de género. Digamos, la mayoría de las instituciones financieras multilaterales, muchos de los gobiernos están hablando de esta necesidad de reconstruir mejor, de una recuperación transformadora, de una recuperación justa. El impacto de la pandemia ha sido enorme en la región, una región que venía ya azotada por grandes problemas de desigualdad, de pérdida de la biodiversidad, un gran, elevadísimo nivel de conflictos socioambientales, como mencionaba Vanessa, y digamos, un camino sostenido de incremento de emisiones en términos de gases de efecto invernadero, que es lo que debemos reducir. Entonces, tu pregunta, como decía, es fundamental. El tipo de proyectos hacia los que tenemos que orientar, los paquetes de recuperación, las medidas económicas, en la acción del sector privado, tienen que estar distantes de aquellos que nos trajeron a este momento de crisis climática, y además de una desconexión muy amplia con la naturaleza, que es la que finalmente provoca este tipo de pandemias, como la que estamos atravesando en este momento. Entonces, definitivamente alejarnos del carbón, alejarnos de la exploración y explotación de combustibles fósiles, de la minería a gran escala, alejarnos de las grandes represas
y acercarnos a proyectos que generen una democratización del acceso a la energía, proyectos que vengan del sector solar, del sector eólico. Creo que son aquellos hacia donde se tienen que dirigir los esfuerzos tanto de los estados como de la banca bilateral, digamos. Ese es el camino, es un consenso mundial que está ya certificado en el Acuerdo de París. Tenemos que reducir emisiones y hacia allá se tienen que dirigir todos los esfuerzos. Vanessa, ¿cómo se puede llegar a ese desarrollo sostenible con actividades que no tengan un impacto tan fuerte en las comunidades y también en los ecosistemas? Bueno, yo agregaría a lo que menciona Javier, que es clave el fortalecimiento de la participación ciudadana desde la configuración de los planes de ordenamiento territorial. De hecho, creemos que en Colombia es una de las principales debilidades, ya que cuando se configura digamos que el aprovechamiento de los territorios, muchas veces las comunidades no tienen la posibilidad y la ciudadanía de aportar a este modelo. Entonces, por ejemplo, un claro ejemplo de esta situación ocurre en el piedemonte amazónico, en los departamentos de Caquetá y Putumayo, donde a la fecha, actualmente, por ejemplo, en el departamento de Putumayo tenemos 39 proyectos petroleros activos. El número es bastante alto. Digamos que en relación al número nacional, en Colombia tenemos actualmente más de 300 proyectos activos en materia petrolera. Entonces, si ustedes se dan cuenta, un escenario donde hay innumerables proyectos extractivos, porque esta es la cifra que les doy solamente en materia petrolera, seguramente en minería también se triplican esos proyectos en este mismo departamento, nos deja un escenario complejo para que comunidades puedan desarrollar proyectos alternativos a nivel económico, que entre ellos incluyen, por ejemplo, viéndolo desde una óptica de economía tradicional, por ejemplo, de los pueblos indígenas, ellos fomentan mucho economías a través de la chagra, a través de, digamos, todos estos cultivos, digamos, de uso directo, y es muy difícil acceder a este tipo de visión de aprovechamiento del territorio cuando se tienen ya otros planes a gran escala dentro del mismo. Entonces, sin duda, además de estos proyectos que te menciono, nuestro llamado es a abrir esa participación desde la planificación misma del territorio a las comunidades para evitar futuros conflictos socioambientales. Laura, ¿qué piensa usted sobre esta solución que dan tanto Vanessa como Javier en cuanto a este tipo de proyectos? Sí. Yo lo que creo es lo siguiente. Yo creo que estamos en un momento muy, muy delicado. Mauricio Claver planteó en su plataforma de campaña para la presidencia del BID un plan que se llama 5x5, 5 puntos. Y el primer punto es creación de empleo. Entonces, ¿cuál es la manera más práctica de crear empleo? Los grandes proyectos de infraestructura. Entonces, en este momento yo creo que como sociedad civil hay que tener mucho cuidado en qué proyectos de infraestructura se eligen. O sea, ya en Colombia, por ejemplo, tenemos la experiencia de un proyecto financiado por el BID, como por ejemplo Hidroituango, ¿no? O sea, las condiciones en que se planteó. Entonces, a mí me parece que hay que mirar con mucho ojo lo de infraestructura, pero además usar esto como una oportunidad. Realmente no, ¿por qué seguir haciendo lo que se venía haciendo? ¿Por qué no invertir en proyectos de menor escala, pero quizás de más, largo alcance en materia de sostenibilidad? Y en eso quisiera como decir algo como colombiana, ¿no? Los PDET tienen cantidad de proyectos que no están financiados, cantidades, que son amigables con el medio ambiente, que ya están concertados con la comunidad, o sea, ya pasaron una etapa previa de concertación, quizás no con las formas legales de la consulta previa, pero ya una concertación. ¿Por qué no miramos, por ejemplo, eso? Javier, una pregunta, siguiendo con esta discusión sobre este tipo de proyectos. ¿Crees tú que hay algún cambio de las condiciones de los financiadores hacia los gobiernos para evitar este tipo de conflictos con justamente los proyectos que financian? Bien, esa pregunta es muy interesante. Yo quisiera de alguna manera conectar con lo que estaba diciendo Laura también, porque
el tema del financiamiento de proyectos y la acción de la banca multilateral, claro, tiene una perspectiva importantísima desde las relaciones internacionales y la elección de Claver Carón como presidente del BID, propuesto desde la administración saliente de los Estados Unidos, fue un golpe muy fuerte para la región, como ya mencionaba Vanessa, siendo una administración que abandonó el Acuerdo de París y que, digamos, proponía una regresión en los estándares ambientales y en la legislación ambiental en Estados Unidos. Supuso un golpe muy fuerte para la región. Ahora bien, este triunfo de Biden, que ojalá esperemos se concrete en las próximas semanas, hace que esta elección en el BID ya tenga otro cariz, ¿no? Ya Laura mencionaba que Claver Carón reconoce la victoria de Biden y eso de alguna manera nos hace regresar hacia las esperanzas de evitar un retroceso en materia socioambiental en América Latina. Y esto conecta con tu pregunta en el sentido de que el 16 de septiembre el director ejecutivo del BID aprobó el nuevo marco de políticas socioambientales. Ya Vanessa mencionaba el grupo de la sociedad civil que trabajamos haciendo seguimiento a las políticas del BID. Estuvimos actuando de forma muy, digamos, rigurosa y solicitando un amplio proceso participativo para ayudar a crear unas políticas de salvaguardia mejores en el banco. Y algo clave que creo que puedo mencionar y dejar como un mensaje para responder esta pregunta es que el BID ha ampliado la lista de exclusión del tipo de proyectos que financia. Y entonces dentro de esta lista ya no se encuentran los proyectos relacionados con carbón, los proyectos relacionados con exploración y explotación petrolera o de gas. Y creo que este ha sido un avance bastante grande dentro de las políticas socioambientales del BID. Creo que ha sido un paso importante que el director ejecutivo del banco ha realizado al poner, digamos, estas actividades tan perjudiciales al mismo nivel del tabaco. Por ejemplo, el tabaco estaba antes dentro de la lista de exclusión del BID y por los graves impactos en la salud que tiene, obviamente el banco no financia algo relacionado con el tabaco. Lo mismo está entonces ahora sucediendo con los combustibles fósiles como el gas, el petróleo. Creemos que es un paso muy importante del banco que además viene en una tendencia, ¿no? Con esto cierres una tendencia mundial, el paso de los combustibles fósiles a las energías renovables y en ese sentido los estándares del banco están mejorando. Ahora un reto grande es la implementación y que efectivamente los gobiernos de nuestros países implementen y se acojan a estos estándares nuevos del BID. Claro. Bueno, recordarles al público y a la audiencia que si tienen preguntas, pues pueden ir dejándolas en el chat por esta vía o pueden seguir la conversación por Twitter con el hashtag banca y COVID. Este es el hashtag que estamos utilizando para esta conversación. Y bueno, Laura, continuando con nuestra charla, vemos que el gobierno de Colombia ya anunció que va a aumentar la deuda externa hasta casi un 60% del PIB y que gran parte de esos préstamos pues van a venir de la banca multilateral. ¿Cómo cree usted que debería de usar el país ese dinero de forma que se ejecuten los proyectos estratégicos, pero que se respete la agenda del cambio climático? Estuvo hace un tiempecito hablando justamente sobre eso. Pues mire, yo creo que hay que dar prioridad a proyectos ambientalmente amigables con el medio ambiente, que den sostenibilidad. ¿Por qué creo eso? Porque en Colombia estamos viviendo un momento muy delicado que se ha combinado con las protestas sociales de fines de noviembre pasado, una, digamos, angustia masiva que profundizó el COVID. Y yo lo que veo aquí es que si el gobierno decide, sin consultar a las comunidades, sin consultar a los gobiernos locales, en grandes proyectos de infraestructura que puedan tener efectos contra el medio ambiente, que puedan provocar desplazamiento, como han provocado tantos proyectos en Colombia, podríamos estar frente a una explosión social. Realmente yo creo que estamos bien cerquita en Colombia
de estar frente, creo que hasta ahora el COVID ha sido una barrera de contención a el gran descontento que hay, pero creo que estamos frente a esto. Ahora, yo no tengo problemas en que el gobierno se endeude. Yo creo que en este momento hay que endeudarse, que los países no pueden tener las respuestas tradicionales frente a las dificultades que están viviendo sus ciudadanos. Yo creo que tienen las recetas, o sea, Colombia, por ejemplo, la regla fiscal, hay que cogerla, tirarla, olvidarse que existe por un tiempo y después cuando todo vuelva a su curso, volvemos a las recetas más ortodoxas. Pero yo creo que en este momento la lección es, hay que gastar y hay que gastar en cosas que ayuden a la gente. Cosas, por ejemplo, las brechas tan grandes que hay en Colombia, que nos ha mostrado, que conocíamos, pero que el COVID ha puesto de presente en materia sanitaria, por ejemplo, o brechas de Internet. O sea, nosotros tenemos una enorme brecha de Internet que significa que un porcentaje muy amplio de la población ha quedado al margen del sistema educativo durante todos estos meses. ¿Por qué no ir pensando en proyectos que permitan ir cerrando brechas de ese tipo? Vanessa, ¿qué le parece a usted esa respuesta de Laura? Ya, perdón, tenía el micrófono silenciado. No, de hecho estoy de acuerdo. Creo que sí, o sea, creo que es un análisis bastante sensato. Yo creo que digamos que esa apuesta de endeudamiento se enfrenta a grandes retos, que por supuesto nosotros desde sociedad civil los vemos y los exigimos. Y es, por ejemplo, toda la cartera de proyectos que se ha aprobado, no solamente en Colombia, sino en toda la región, en torno al COVID-19. Entonces, por ejemplo, a grandes rasgos, los principales desafíos que nosotros hemos identificado es que no se está garantizando derechos como el acceso a la información y la transparencia frente a estos proyectos. Y es que efectivamente la inversión y lo que deba hacerse en medio de una crisis mundial es válida. Sin embargo, debemos recordar que estas instituciones, recordando que la mayoría de estos préstamos, ya que estamos hablando del Banco Interamericano, vienen de esta institución. Actualmente el Banco Interamericano es el banco multilateral que mayor financiamiento otorga en América Latina, tanto en préstamos con garantía soberana, es decir, los que se otorgan a los estados, como préstamos sin garantía soberana, que son los que se otorgan a las empresas. Entonces, debemos recordar que en este caso esta institución está enmarcada en un respeto y a marcos de derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, ese marco y ese respeto a estos marcos debe ser respetado dentro de todo el proceso y el ciclo de proyecto de cualquier financiamiento que se haga en el país. Entonces, sin duda, yo estoy de acuerdo, pero reitero la necesidad de enmarcar estos préstamos en transparencia, acceso a la información, para que efectivamente desde la ciudadanía podamos ejercer una veeduría que garantice que el dinero se utilice en los objetivos originales por los cuales se está adquiriendo. Javier, vemos que desde las organizaciones de la sociedad civil se advirtió que tanto los gobiernos como el sector privado pues aprovecharon la pandemia como una excusa para desregular este control ambiental y dar vía libre a este tipo de proyectos. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no flexibilizar la regulación en un momento en que se necesitan medidas pues, que impulsen las economías de los países? La respuesta es sencilla, no debemos desregularizar la protección ambiental porque la economía depende de la naturaleza. Vivimos en un planeta con recursos finitos, con otras formas de vida que debemos respetar y, digamos, el bienestar de la humanidad parte del bienestar del planeta y de estas otras formas de vida. Entonces, cualquier medida de recuperación económica tiene definitivamente que tomar en cuenta esto, las famosas externalidades que producen los proyectos que como humanidad llevamos adelante para el crecimiento económico. Y si no se empiezan a tomar en cuenta, vamos a sufrir cada vez situaciones complejas como la pandemia, situaciones complejas como la contaminación del aire, que es de las principales causas de muertes prematuras en el planeta.
Entonces, la razón es sencilla. Ahora, el tema es que, digamos, desde las perspectivas de los grandes poderes económicos, han tenido mucho éxito en facilitar que los gobiernos regularicen y rebajen los estándares ambientales. Nosotros desde ahí hemos propuesto, por ejemplo, la incorporación de estándares de cambio climático, de elementos de cambio climático en los estudios de impacto ambiental. Es decir, cómo medimos los impactos que un determinado proyecto va a tener en cuanto al aumento de emisiones, y eso debe ser un estándar para aprobar o no un determinado proyecto. Por otro lado, como un proyecto que se presenta en un determinado momento como una gran hidroeléctrica, mencionaba Laura de Grituango, se va a ver afectada por la disminución de los caudales de los ríos y va a terminar siendo un proyecto que no funcione. Pasa también en Ecuador con la represa de Coca-Cola Sinclair, que es un gran emprendimiento hidroeléctrico que ha tenido un gran impacto en los ecosistemas de los ríos donde se ubica. Pasa en Alto Maipo en Chile, pasa con represas en Guatemala, las que les hacemos seguimiento también. Entonces, dentro de las recomendaciones que se le hizo al BID, por ejemplo, es dejar de financiar grandes represas y pasar a financiar. Bueno, seguimos entonces con Vanessa. Vanessa, ¿piensa usted que con la financiación de la banca multilateral se podrá lograr que esos proyectos tengan un impacto positivo en otros factores como la protección ambiental, la reducción de la pobreza y la educación? Yo retomaría un poco lo que mencionaba Javier y creo que es clave para responder esta pregunta tan importante, entender que yo creo que el proceso ha cambiado y uno de los principales desafíos que identificamos desde sociedad civil, y ahí hablo, digamos que con una visión de América Latina, ha sido un proceso de muchos años donde nos hemos intentado articular en torno a instituciones financieras internacionales y lograr desmitificar esa idea que tenemos y que normalmente un ciudadano tiene, y es que acceder a un espacio de diálogo con un funcionario de estas instituciones es prácticamente imposible, ¿no? Entonces aquí lo primero es entender que, por supuesto, la ciudadanía aquí tiene un rol súper activo. Y el ejemplo que dio Javier del proceso de incidencia que se ha estado impulsando desde el año pasado ante el BID Invest y ante el Banco Interamericano de Desarrollo, o sea, el ala pública y el ala privada del banco, ha sido fundamental. Y sin duda, la estructuración de una lista de exclusión que por primera vez, de manera explícita, elimina el financiamiento a estados de proyectos petroleros, de proyectos mineros, ya Javier profundizó en el tema, es un logro histórico para las organizaciones de la sociedad civil, más aún teniendo en cuenta la situación en materia de deforestación y en la que nos encontramos a nivel global. Entonces yo creo que es clave entender el rol que como organizaciones y como ciudadanía tenemos, que es posible acceder a estas instancias y que sin duda, sin nuestra presión constante y nuestra solicitud por el respeto de los derechos humanos, estos financiamientos podrían tener un cambio negativo a futuro. Y esto tiene un contexto. Recordemos que uno de los principales, podríamos decir, competencias que tienen tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano es la inversión china, que es una inversión que ha llegado a América Latina muy fuerte, que se ha enfocado en implementar proyectos de infraestructura, precisamente en el caso colombiano. Llegó un poco a reemplazar ese rol que tenía Brasil hace algunos años, que con la crisis de corrupción que se dio, China entra como a reemplazar un poco este rol, ¿no? En el caso colombiano, la mayoría de proyectos que estaban siendo financiados o ejecutados por empresas brasileras entran a ser reemplazados por empresas chinas y financiados por bancos chinos. Entonces, la banca multilateral, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo se enfrentan a un gran desafío, y es que esta banca china, no tiene implícitamente reconocidos estándares en materia de derechos humanos. Entonces, sin duda, aquí podemos ver una lucha o una competencia constante en la que la ciudadanía debe tener un rol activo. Debemos recordar que estas instituciones tienen un rol fundamental porque sin sus recursos
los estados no podrían desarrollar muchos de los proyectos que se están implementando actualmente, principalmente en materia de infraestructura. Me pareció maravilloso el análisis que hacía Laura, y yo agregaría a esto que por supuesto es un gran desafío. Recordemos que actualmente en Colombia se están terminando, entre comillas, de implementar la cartera de proyectos 4G, que son estos de cuarta generación, donde vimos muchas de las grandes carreteras como la Ruta del Sol, entre otras, que tuvieron muchos problemas en su implementación y que de hecho muchos de estos proyectos no fueron finalizados con éxito, y ya desde el gobierno nacional se está hablando de una cartera 5G, que sin duda instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo van a financiar porque ya lo anunciaron. Entonces nosotros debemos mantener un monitoreo constante, una veeduría y continuar exigiendo básicamente el respeto por los derechos humanos desde estos escenarios. Javier, ahora que le tenemos de nuevo, luego de ese problemita con la conexión, ¿qué piensas sobre ese punto que dice Vanessa de esa nueva inversión china, que pues imagino que representa algo completamente diferente para lo que venimos acostumbrados? Como les decía, algunas de estas grandes hidroeléctricas han sido financiadas con capital chino. Y las preocupaciones grandes de la sociedad civil, al igual que con otras fuentes de financiamiento, es el respeto a los estándares tanto de derechos humanos como a los estándares ambientales. Más allá del origen de los capitales, creo que algo fundamental en la región es que logremos tener marcos jurídicos que nos permitan exigir el respeto a estos estándares en cualquier tipo de proyectos. Un tema importante en relación a China también es, por un lado, el uso amplio del carbón. Es tal vez uno de los países que más consumen carbón y una de las principales razones por las cuales se produce sus altísimas emisiones. En este momento es el país que más emite. Pero claro, hay una buena noticia también, ¿no? China ha anunciado un plan de descarbonización al 2060, lo cual anunciaba el plan de Biden de descarbonizar Estados Unidos hacia el 2050. Para la organización que hace el seguimiento de la ambición climática, que se llama Climate Action Tracker, significa una noticia positiva. Claro, estamos hablando en el largo plazo y desde la perspectiva de la planificación, pero si estos dos países se comprometen a seguir esa ruta, van a ser buenas noticias para el planeta. Ahora, nosotros como América Latina tenemos una responsabilidad muy grande y es la de proteger nuestros ecosistemas. Entonces, eso no quiere decir que no tengamos que hacer procesos ambiciosos de mitigación y de adaptación al cambio climático para proteger ecosistemas que son muy frágiles como la Amazonía, los arrecifes de coral en el Caribe. Y digamos, es muy importante que nuestros gobiernos tomen esa conciencia y que cualquier proyecto que sea financiado por capitales chinos o por la banca multilateral tenga en cuenta estos estándares a los que yo hacía referencia en la pregunta anterior, ¿no? Cómo el cambio climático puede afectarse por los proyectos, pero al mismo tiempo los proyectos se verán afectados por el cambio climático al momento de tomar una decisión de recepción o de endeudamiento, porque estamos hablando finalmente de eso, ¿no? De nuestros países endeudándose para buscar el crecimiento económico. La conclusión siempre es que tenemos que tener a la naturaleza y a las comunidades, los derechos de las comunidades primero para tomar buenas decisiones económicas. Laura, ¿qué piensa usted sobre este tema de la inversión china en este tipo de proyectos? Mire, yo creo que es el desafío más grande en este momento y voy a plantear por qué creo eso. Realmente, cuando se eligió Mauricio Claver como presidente del BID, se temió y se teme todavía de que meta el BID en la gran competencia de poder entre China y Estados Unidos y que el BID quede atrapado en eso. La región ha decidido en su gran mayoría mantener relaciones buenas con Estados Unidos y con China. Si se va por ese camino, va a meter a los países en una disyuntiva en la que no quieren estar y se le pueden revelar. Pero en términos de los desafíos ambientales y de derechos humanos, el problema es muy, muy grave. Porque hay que, digamos, ¿cuál tiene que ser la estrategia de la sociedad civil en este caso? China, en términos del BID, no cuenta. China cuenta por 0.004% de lo que presta el BID. Eso es lo que representa China
en términos de la plata que pone en el BID. ¿El problema cuál es? Es que cuando sacan a licitaciones los proyectos financiados por el BID, los ganan las empresas chinas, con todos los problemas que planteó Vanessa. O sea, no es que el BID con China lleguen de la mano, es a través de licitaciones que están ganando y plantean todos los problemas que menciona Vanessa. Entonces hay dos opciones. Uno dice, no, marginamos completamente a los chinos porque nos traen todos esos problemas. Si hacemos eso, primero los chinos ya están coqueteando con la CAF. Entonces, mejor dicho, en vez de hacerle el lobby al BID, vamos a terminar con el mismo lío en la CAF, solamente que vamos, digamos, trasladamos nuestras preocupaciones a otra entidad multilateral, pero no es que lo resolvamos. Y el problema peor, el más grave, creo yo, es que si marginamos demasiado a China en estas entidades multilaterales, tanto el BID como la CAF, ¿qué van a hacer los chinos? Van a negociar préstamos bilaterales al estilo del Belt and Road Initiative. El Belt and Road Initiative es un desastre. Tiene a los países ahogados. O sea, hay países como Sri Lanka que ya le tuvieron que ceder territorio en forma de pago a China por 60 años en concesión porque no podían pagar. Eso es un desastre. Y yo creo que si no somos estratégicos como sociedad civil en cómo nos planteamos, cómo nos plantamos frente al desafío que pone China, podemos terminar agravando el problema. Entonces creo que hay que ser estratégicos en cómo se hace ese lobby, cómo se hace esa incidencia. Y continuando con usted, Laura, vimos que durante crisis económicas anteriores, pues se hicieron varias críticas sobre las medidas que esos organismos internacionales le piden a los países en vías de desarrollo. ¿Considera usted que esta situación se va a repetir en la actual crisis justamente por esta situación, o que por esos retos que trae la COVID-19 los bancos multilaterales van a hacer un cambio completamente radical? No, los bancos no van a hacer ningún cambio si no están atrapados en una lógica obligados a hacerlo. Eso, o sea, no es que ningún banco va a decir voy a cambiar mis estándares o mi forma de hacerlo si no hay un movimiento que esté exigiéndolo. Eso es mi lectura. Tenemos varios, o sea, el tema del déficit democrático de los organismos internacionales no afecta solo a la banca. En la banca es más grave, pero porque tenemos menos acceso, pero afecta a todas las organizaciones internacionales y todas han buscado manera de responder a este déficit democrático buscando mayores formas de interlocución y participación de la sociedad civil internacional. Por ejemplo, la Cumbre de las Américas empezó a montar una cumbre previa de sociedad civil ante cada Cumbre de las Américas. Nunca han logrado, digamos, resolver el problema de cómo ambas cumbres se hablan, pero es un gran avance tener a toda la sociedad civil reunida antes de que los gobiernos se reúnan con declaraciones, con acuerdos previos, con presiones. Aquí tenemos uno inmediato. Se nos viene la Asamblea General del BID en Barranquilla. Y la gran pregunta es como sociedad civil latinoamericana, ¿qué vamos a hacer entre esta asamblea? Entonces yo creo, para responderte en plata blanca, no creo que los bancos multilaterales vayan a hacer nada si nosotros no nos organizamos. Vanessa, ¿podría usted agregar algo a esto que dice Laura? Y claro, me parece fundamental lo que Laura menciona, y es que efectivamente, si uno se va, digamos que a la historia de la consolidación de espacios de sociedad civil ante la banca multilateral, fue gracias a la movilización de la sociedad civil, a esa presión constante que se ha dado. Por supuesto, yo estoy de acuerdo, creo que ahí falta mucho por hacer, faltan muchos espacios por abrir y por, digamos que, descentralizar y no solo hacerlos efectivos a través de reuniones de pequeñas, o sea, pocas personas reunidas con funcionarios del banco. Creo que tiene que abrirse a un escenario más participativo, sobre todo con las comunidades que han sido afectadas por estas inversiones, que sin duda siguen y continúan viendo, que creo que esto es un desafío para nosotros desde el trabajo que hacemos, y es que continúan viendo estas instituciones lejanas,
Ya hemos logrado algunos avances, pueblos indígenas, pueblos afro han podido dar sus inputs directamente a funcionarios del banco, a la oficina de salvaguardas de ambas instituciones, Banco Mundial y Banco Interamericano, pero sin duda Laura menciona un desafío que se nos viene y es esta asamblea del próximo año que efectivamente se confirmó que va a ser en Barranquilla, y aquí hay un antecedente. La última asamblea del BID, la última que se pudo hacer presencialmente, se hizo en Guayaquil, en Ecuador, y precisamente nosotros como organizaciones de la sociedad civil exigimos una participación al interior de este espacio, y que no solo sea una participación en foros explicativos donde nos digan qué es el banco, porque yo creo que la sociedad civil de la región ya está en otra fase de discusión, ya tenemos argumentos técnicos, hemos investigado, sabemos los impactos, conocemos la normativa del banco y queremos hablar en ese escenario. Entonces, en este escenario en Guayaquil no tuvimos la posibilidad de tener un espacio como sociedad civil al interior del diálogo que se tuvo formalmente. Sin embargo, realizamos un espacio alternativo con la participación de comunidades afectadas por proyectos financiados por el banco, y destaco por supuesto la presencia de lideresas del movimiento Ríos Vivos que, digamos, están día a día luchando por los impactos generados por Hidroituango. Participaron líderes indígenas afectados por un proyecto petrolero que fue financiado en la Amazonía peruana hace algunos años, el proyecto Camisea, ustedes lo deben conocer, entre otros. Entonces creo que este posicionamiento debe continuar, esa exigencia de participación de sociedad civil en estos espacios debe lograrse, y no solamente, repito, debe reducirse a pequeñas reuniones excepcionales donde algunos tenemos la posibilidad de estar presentes, sino que debemos continuar exigiendo espacios abiertos, públicos, en todo sentido. Javier, ¿qué piensa usted sobre esto que dicen tanto Vanessa como Laura sobre la inclusión y la necesidad de que esté más presente la sociedad civil? Completamente de acuerdo. Yo creo que hemos venido construyendo espacios de participación de la sociedad civil, exigiendo que la voz de las comunidades, de las organizaciones no gubernamentales, de la academia, sea escuchada por estos espacios de financiamiento multilateral, y que en este momento donde nos enfrentamos a la pandemia y a sus consecuencias, todavía no quiero hablar de pospandemia, porque en América Latina el asunto está todavía en franco crecimiento. Creo que se presenta una oportunidad muy grande para hablar de transición energética justa, para hablar de justicia climática, para tomar en cuenta la perspectiva de proyectos que vienen desde las comunidades y que merecen ser también financiados, no solamente los grandes proyectos de infraestructura que Laura mencionaba al inicio del conversatorio. Yo creo que hay una oportunidad grande para que los proyectos que sean financiados atiendan también al empleo. Es un tema muy importante y por eso hablamos de transición energética justa, porque digamos, hay un grave riesgo que también en un proceso de transformación hacia energías renovables sean nuevamente las grandes empresas las beneficiadas. Entonces, desde ahí siempre hacemos énfasis en que los procesos de ambición climática, de transición, deben tener esta perspectiva de atender también a las grandes desigualdades de nuestra región. Entonces, creemos que hay una gran oportunidad y justamente la participación y el hecho de que estos pequeños proyectos o alternativas vayan permeando en los grandes financiadores como el Fondo Verde del Clima, por ejemplo, es también una oportunidad bastante buena. Así que yo, digamos, veo con optimismo y creo que es un momento importante y una oportunidad para esta transición. Bueno, y antes de continuar con esta conversación, recordarles que si tienen preguntas, pues las pueden ir dejando en el chat o por vía Twitter con el hashtag Banca y COVID. Este es el hashtag que estamos utilizando hoy. Laura, venimos de 4 años del gobierno de Trump, donde vimos cómo organismos clave del sistema internacional, como Naciones Unidas, la OTAN y también acuerdos multilaterales de comercio, pues fueron muy criticados, y esto generó un ambiente de desconfianza total a nivel internacional. ¿Cómo ve usted el panorama ahora que Joe Biden fue elegido y cuáles piensa usted que van a ser esos efectos de las relaciones de la banca multilateral con países en vías de desarrollo? Mire, yo creo lo siguiente.
Evidentemente Biden va a apostar al multilateralismo, ya anunció que en su primer día regresa al Acuerdo de París y la Organización Mundial de la Salud, o sea, muy bien. Lo que yo creo es que esos son gestos muy positivos, pero que no van automáticamente a hacer recuperar para Estados Unidos una confianza que ya se perdió. O sea, lo que nos parecía imposible en digamos, en Estados Unidos pasó. Un Estados Unidos atacando a sus aliados en la OTAN, por ejemplo, y aliándose con Rusia. Eso que nos parecía el imposible ya pasó. Y recuperar la confianza va a ser muy difícil. Creo que también tenemos que tener claro de que digamos que en el primer año no debemos ser demasiado optimistas. Los desafíos de política exterior que va a tener Biden para tratar de reconstruir esa confianza justamente van a ser tan enormes que creo que la región va a estar un poquito abajo en las prioridades. Entonces creo que tenemos que, como se dice, manejar las expectativas. Javier, vemos también que la situación de la COVID-19 puede ser pues no una crisis, sino una oportunidad. ¿Cuáles son esas oportunidades que piensa usted que se crearon y que se podrían aprovechar para crear un desarrollo económico positivo para los países? Bueno, yo creo que, como mencioné en algún momento, hay un consenso mundial en relación a la necesidad de una recuperación diferente. Naciones Unidas, a través de su secretario general Guterres, ya ha manifestado que digamos, no se puede continuar con el business as usual, que es un momento para aprovechar inversiones hacia acelerar la descarbonización. El FMI y el Banco Mundial han hecho también señalamientos más bien tímidos al respecto, pero ya están hablando de la conexión de la crisis climática con la crisis económica. El proceso de negociaciones climáticas también, que este año se vio suspendido, no va a haber una COP de cambio climático, la COP que se iba a realizar en Glasgow ha sido pospuesta para el próximo año. Sin embargo, la conversación a nivel mundial está en la agenda y creo que la conexión de la crisis climática con la pandemia es algo que se ha puesto de manifiesto y esto de alguna manera nos brinda una oportunidad de un nuevo consenso mundial hacia este calificado Green Deal o Green New Deal o un acuerdo verde para llevar adelante una transformación en las economías y en nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza. Entonces creo que ahí se evidencia una oportunidad interesante. Y otra es lo que venimos viendo desde hace muchísimo tiempo con los movimientos y las comunidades que con procesos de resistencia o con sus procesos democráticos y el manejo de sus territorios en lo local, nos han enseñado que podemos tener esta relación distinta con la naturaleza. Entonces, esta conexión de una oportunidad global nueva, ¿no? Ahora con la elección de Biden incluso y el regreso al Acuerdo de París que mencionaba Laura, el regreso a la Organización Mundial de la Salud, en conexión con las resistencias locales, me parece que nos presenta una oportunidad interesante y que ojalá no la desperdiciemos como sociedad. Laura, ¿cuáles piensa usted que son esos cambios que se deberían de hacer para fortalecer la confianza y superar esa diatriba entre desarrollo económico, protección ambiental y derechos humanos? Yo creo que hay que educar. Yo la verdad es que creo que hay que seguir haciendo el esfuerzo de educar a las sociedades. Creo que se ha hecho mucho, pero creo que el movimiento ambiental en la región todavía le falta. Es decir, si uno mira la experiencia del movimiento de derechos humanos y cómo se formó y cómo se consolidó el movimiento transnacional de derechos humanos en digamos, al final de las dictaduras en el Cono Sur, en América Latina, que es el germen del gran movimiento de derechos humanos latinoamericano, yo todavía no siento que el movimiento ambiental esté hablándole a nuestras sociedades con la misma fuerza. Creo que todavía falta consolidar ahí un ejercicio de educación y de comunicación. Eso sería, digamos, mi llamado a las organizaciones de la sociedad civil. Todavía hay organizaciones, hay que volverlo movimiento. Vanessa, ¿qué piensa usted sobre esto que dice Laura, de la importancia de educar y pues de comunicarse con las comunidades?
Yo estoy completamente de acuerdo con Laura. Creo que día a día tenemos que seguir descentralizando ese conocimiento. Yo destacaría dos escenarios. Por un lado, un escenario difícil, y aquí digamos que con conocimiento de causa lo menciono, por ejemplo, el proceso, y creo que de hecho está súper relacionado con todo lo que estamos hablando. Precisamente el Banco Interamericano en su nuevo marco social y ambiental reconoce el respeto por los derechos de acceso, es decir, acceso a la información, participación ciudadana y justicia ambiental con relación al contenido del acuerdo de Escazú, y es a lo que me quiero referir directamente, y es que actualmente en los países de América Latina estamos viviendo el proceso de ratificación e implementación del acuerdo. Recientemente tuvimos la buenísima noticia maravillosa que en México se ratificó, Argentina también ratificó el acuerdo, en Colombia estamos en el proceso de ratificación, y para quienes no tengan conocimiento, ha sido digamos que un proceso, yo diría que complejo, en donde se han tenido diferentes debates al interior del Congreso sobre entender la importancia del acuerdo de Escazú. Y como sociedad civil, desde Ambiente y Sociedad hacemos parte de la Alianza por el Acuerdo de Escazú, donde participamos diferentes organizaciones, universidades. Uno de los desafíos principales al que nos hemos enfrentado es precisamente el que menciona Laura, y es lograr democratizar esa información técnica, de entender que es un acuerdo internacional, que para muchas personas puede ser algo muy enredado o complejo, y lograr hacer entender que es un mecanismo que podría llegar a garantizar la protección de la vida de defensores y defensoras ambientales y garantizar una protección efectiva de áreas protegidas en el país. Y por otro lado, yo veo otro escenario más esperanzador, y es que sin duda, y me refiero al caso colombiano, en los últimos años hemos evidenciado una apropiación por el tema ambiental del cuidado de los territorios de las comunidades. Y si ustedes recuerdan, hubo una época, yo diría que 2 años, 2017 a 2018, donde se incrementaron, por ejemplo, las consultas populares por parte de la ciudadanía para votar a favor o en contra de proyectos petroleros a nivel nacional, donde la mayoría de estos ejercicios democráticos, el voto fue un no rotundo por proyectos petroleros y mineros en diferentes regiones del país. Esto llevó a la consolidación de diferentes movimientos sociales. Vemos en Santander el movimiento para la protección del páramo de Santurbán, vemos en Cundinamarca todos los campesinos y ciudadanos articulados para la protección del corredor de páramos. A nivel amazónico vemos una articulación súper fuerte a través de organizaciones como la OPIAC, por ejemplo, la Organización Amazónica de Pueblos Indígenas, la ONIC, que también tiene una presencia muy fuerte a nivel nacional para la protección de territorios colectivos. Los pueblos afro también están bastante articulados. Entonces yo creo que, hablando desde el punto ciudadano, y mencioné como una gran categoría de organizaciones que hay, pero desde el punto de vista ciudadano siento que hay mucha más empatía. Nosotros desde Ambiente y Sociedad hacemos un riguroso seguimiento y tenemos una gran acogida en redes sociales y medios, y vemos esa respuesta. O sea, los ciudadanos, los jóvenes están muy activos con el tema de Escazú. De hecho, los jóvenes se han apropiado absolutamente del tema y le han exigido directamente al Congreso de la República que lo ratifique. Entonces yo creo que hay esperanza. O sea, hay un desafío de pedagogía y me sumo completamente a ese desafío, pero creo que también hay como un nuevo despertar dentro de la juventud y dentro de la sociedad en general, en relación a la protección del ambiente. Bueno, y ya para entrar a lo que es esta parte final de nuestra conversación de hoy, tengo una pregunta para cada uno de ustedes. Vanessa, continuando con usted, varios bancos multilaterales implementaron mecanismos para recibir quejas de las comunidades afectadas por los proyectos. ¿Piensa usted que fueron efectivos esos instrumentos o que se deberían de implementar medidas adicionales? Bueno, yo creo que estoy perfectamente acompañada en este espacio, principalmente por Javier. AIDA ha sido una organización que ha liderado precisamente diferentes procesos en la región frente al seguimiento y apoyo a comunidades en mecanismos de rendición de cuentas. Yo agregaría 2 cosas. La primera es que yo creo que es un gran desafío que estos mecanismos, para recordarle a quienes nos están viendo y escuchando, son estas instancias donde la ciudadanía puede interponer quejas por vulneración de derechos humanos de proyectos o financiamientos que haga la banca multilateral. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo tienen estos mecanismos de rendición de cuentas que se entienden como independientes dentro del organigrama de cada uno de los bancos.
Entonces yo mencionaría que un primer reto al hablar de la efectividad es recordar que los resultados de estas investigaciones al interponer una queja no son vinculantes. Es decir, el mecanismo desarrolla un informe donde determina si el financiamiento afectó o no afectó derechos humanos en un territorio determinado, pero este informe no es vinculante. Con esto no quiere decir que la institución va a retirar el financiamiento, entonces sin duda este es un gran desafío al que nos enfrentamos, pero sí puede hacer parte este proceso o la activación de estos mecanismos de una gran estrategia de litigio dentro de cada uno de los procesos a nivel nacional. Entonces vemos que efectivamente tenemos las instancias judiciales en cada uno de nuestros países que sabemos que son muy complejas, que son procesos que se pueden demorar muchísimo tiempo en dar una sentencia o una orden directa por parte de un juez, pero tenemos otras instancias a nivel internacional donde podemos activar otros actores que participaron en la implementación de estos proyectos. Y un segundo punto es que si bien estos mecanismos no son vinculantes, sí han tenido resultados exitosos. Y yo menciono precisamente uno de los casos que desde AIDA acompañaron y fue la queja interpuesta ante el mecanismo de rendición de cuentas del Banco Mundial que financia a las empresas, que es la CAO, el ala del Banco Mundial que financia a las empresas, que es este mecanismo de siglas la CAO, y se interpuso una queja en el 2012 por parte de las comunidades, el Comité por la Defensa y la Vida del Páramo de Santurbán, por un financiamiento que se había aprobado para un proyecto minero en el páramo. Es importante establecer que el resultado de esta queja tuvo como respuesta un informe por parte del mecanismo que se publicó en el año 2016 y que fue efectivamente demostrando que este financiamiento vulneraba derechos humanos de las comunidades que habitan en torno al páramo y adicionalmente iba en contra de los objetivos de sustentabilidad, sostenibilidad impulsados por el Banco Mundial. Entonces, ¿qué tuvimos? Efectivamente, este informe no fue vinculante, no quiere decir que con el informe la empresa el banco retiró inmediatamente el financiamiento de la empresa, pero sí fue un insumo fundamental fue como el caballito de batalla de las comunidades para decirle al banco, usted mismo se está diciendo que no debe financiar estas actividades. Y como resultado tuvimos que prácticamente un mes después, eso fue en el mes de diciembre de 2016, el banco retira la inversión de la empresa. Entonces, podemos ver que sí pueden ser efectivos, que por supuesto necesitamos una construcción de una estrategia y el apoyo de muchas organizaciones en torno a una comunidad que está tratando de defender su territorio. Javier, ¿cuál piensa usted que es el papel de los medios en este tipo de temas para poder contar todos los lados de la historia? Bueno, gracias Vanessa, que resumió muy bien el tema de los mecanismos que se han establecido dentro de las instituciones financieras para llevar adelante los procesos de quejas. Solamente, y antes de responder la pregunta de forma muy breve, decir que la utilización de estos mecanismos le presenta grandes retos a la sociedad civil y a las comunidades porque requiere una inversión de tiempo, una gran inversión también de recursos. Nos enfrentamos a los problemas de las personas defensoras del ambiente en América Latina y creo que eso también, digamos, hay graves riesgos a la integridad y a la vida de quienes utilizan estos mecanismos. Entonces, hay retos todavía para que estos vayan siendo instancias realmente efectivas. Han tenido unos impactos positivos, pero estamos todavía co-construyéndolas y esperamos que vayan mejorando en su eficacia. Y en esto tiene que ver también mucho los medios de comunicación, ¿no? Creo que hemos tenido durante el año 2019 una promoción muy grande del movimiento de jóvenes por la justicia climática y creo que los movimientos han sabido utilizar las redes sociales, han sabido utilizar los nuevos mecanismos de comunicación y los medios de comunicación tradicionales le han ido dando espacio y cabida a estos temas. Muchos periódicos están estableciendo secciones específicas sobre clima, por ejemplo, están dando las noticias sobre cuál es la cantidad de emisiones o cómo está el aire de las ciudades, y creo que esos son temas muy, muy importantes para que estemos informados e informadas sobre estos temas. Así que los medios de comunicación tienen un papel fundamental, espacios como este que estamos compartiendo el día de hoy para hablar sobre estos temas son también importantes y ojalá sigan estando presentes, ¿no?
Laura, luego de lo tratado durante este encuentro, ¿considera usted que van a ser beneficiosas las condiciones con las cuales los bancos le van a hacer préstamos a países de la región? Yo creo que unos van a negociar mejor que otros y que, digamos, o sea, yo no soy extremadamente optimista. Creo que hay todo un trabajo por hacer de participación de la sociedad civil, de incidencia. Estos movimientos, estos movimientos están tomando fuerza y creo que en buena parte hay que organizarse. En Colombia, como lo decía Vanessa, ha habido organización, por ejemplo, alrededor del páramo Santurbán, las votaciones, las consultas populares que se han hecho. Toca llegarle al ciudadano de a pie, o sea, toca que en las ciudades se entienda lo que están viviendo las comunidades. También en Colombia, Javier, los periódicos, la gran prensa tiene algo más de sensibilidad. El problema es un problema, es el problema del capital de los medios, o sea, cubrir estos temas es sumamente caro porque generalmente la noticia está muy lejos y toca trasladar gente a veces en condiciones precarias y por lo menos en Colombia a veces hasta zonas de conflicto. Entonces, hacer esto bien representa un gran desafío y el problema es que apenas un medio comienza a hacerlo bien, las empresas las empresas lo compran con la publicidad. Aquí tenemos el caso típico fue el de Pacific Rubiales en W Radio. O sea, W Radio venía documentando todo, los problemas laborales, ambientales, o sea, de Pacific Rubiales, y un día amanecimos con Pacific Rubiales el primer contribuidor de la pauta de esta radio. Entonces, creo que eso es hay que encontrar cómo los medios logran financiar este cubrimiento independiente para que no se vean tan afectados. Bueno, y vamos a extender un poquito esta conversación. Vamos un poco retrasados, pero vamos a extender un poco para responder esas preguntas del público que pues hemos estado recibiendo a lo largo de nuestra charla. Tenemos aquí estas son preguntas previas. Una de las preguntas es, ¿en cuánto tiempo es posible alcanzar una estabilidad económica a nivel mundial tras el impacto por la pandemia? Cualquiera de ustedes que quiera acercarse un poquito a una respuesta puede responder. Tal vez yo Laura se queda pensativa. Yo tal vez daría una repregunta, ¿no? Y es, ¿qué significa esta estabilidad económica a nivel mundial, el fin de la pobreza, lo que nos plantean los objetivos de desarrollo sostenible hacia el año 2030, por ejemplo? Creo que son las metas ante las cuales hay cierto consenso multilateral y a las que podríamos aspirar. Como yo decía en algún momento, va de la mano esta idea de la superación de la pobreza en los rincones afectados por esta lacra, pero al mismo tiempo las grandes desigualdades al interior de los países del norte y del sur global tiene que ser también atendida y en consonancia con una economía baja en emisiones que aspira a ser cero carbono en el año 2050. Es la idea de la estrategia a largo plazo del Acuerdo de París. Entonces, la aspiración mundial es que al año 2030 bajemos a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para que la tendencia de crecimiento de estas emisiones no afecte al clima desde digamos, esta idea del punto de no retorno, donde ya los fenómenos climáticos como los que acaban de suceder en Centroamérica, incluso es la primera vez que a Colombia le afecta un huracán de categoría 5, esto no siga sucediendo. Entonces, digamos, tal vez yo dándole un poco la vuelta a la pregunta, diría que ojalá para el año 2030 tengamos esta tendencia revertida, ¿no? Otra pregunta es, ¿cuáles son esas herramientas que tienen las comunidades para proteger sus derechos frente a este tipo de proyectos y de préstamos? De nuevo, cualquiera de ustedes que considere que puede responder, lo puede hacer.
Bueno, yo creo que como herramientas frente a los proyectos, bueno, debemos recordar efectivamente que cada país tiene marcos normativos en materia social y ambiental bastante, Colombia, o sea, hablo puntualmente de Colombia porque de hecho es un país que es tomado como ejemplo en otros países de la región, por ejemplo en Centroamérica, donde se habla, por ejemplo, del fortalecimiento que se ha dado aquí del derecho a la consulta previa, o de mecanismos de participación ciudadana que se buscan extender a otros países de la región. Sin embargo, hay que recordar que estos mecanismos día a día y estas normativas se enfrentan a un escenario de flexibilización normativa que se ha demostrado que ya se ha dado a nivel de América Latina y el Caribe. Entonces, por ejemplo, vemos algunos gobiernos que son bastante o toman con bastante descontento el tema de la consulta previa, tratan de por ejemplo en Colombia se está discutiendo si es viable o no establecer una norma para regular la consulta, pero qué tanta participación van a tener los pueblos indígenas y pueblos afro en la construcción de esta normatividad para que garantice su derecho, ¿no? Que es un derecho fundamental. Otros temas, por ejemplo, estábamos hablando de la consulta popular y ya sabemos que a través de una sentencia de la Corte Constitucional se le quitó como decimos en Colombia, los dientes o la vinculatoriedad a las consultas populares en Colombia, que fue, digamos, un tema devastador para las comunidades porque era su principal mecanismo para exigir la no implementación de proyectos extractivos en el país. Entonces, efectivamente, tenemos normativas que, por supuesto, estamos en un proceso de, digamos, de lucha constante de que se fortalezcan y no se flexibilicen. Y, por supuesto, ya viendo este contexto de banca multilateral, recordar que sí existen espacios, digamos, de participación ciudadana donde se busca el fortalecimiento de los derechos humanos al interior de estas carteras. No son instituciones que están ajenas a este lenguaje de derechos humanos y me pareció muy interesante la reflexión que hacía Laura sobre que este debate en estas instituciones solamente se hará cuando se presione para tenerlo, ¿no? Entonces creo que aquí también es un compromiso ciudadano, no es tanto hablar de qué herramientas tenemos, sino de cómo las estamos utilizando y cómo las estamos exigiendo. Entonces día a día, digamos que yo considero que es positivo, que el movimiento de incidencia y de presión ante los bancos ha crecido en la región. Es importante recordar que el Banco Mundial hace unos 5, 3 años, no tenía ningún espacio abierto para diálogo con sociedad civil. El banco se cerró muchísimo durante digamos, la presidencia del señor Moreno, y precisamente a partir de esa publicación, esa denuncia de los impactos en los proyectos que se han financiado en la región, en Brasil, en Colombia, en Perú, logramos abrir un espacio de diálogo. Y sin duda eso se ve hoy aterrizado en un marco social y ambiental que por supuesto puede mejorar, pero que incluye temas actuales y vigentes como por ejemplo el apoyo al acuerdo de Escazú, la lista de exclusión de la que acabamos de hablar. Entonces yo creo, y sin duda, el tema de los mecanismos de rendición de cuentas del cual ya hablamos es fundamental. Entonces, repito, hay varias herramientas, pero es fundamental la exigencia diaria por parte de nosotros como ciudadanos de que estas herramientas se fortalezcan. Bueno, y para Laura y Javier, pues luego de escuchar esta reflexión de Vanessa, bien breve, una reflexión final sobre este tema y pues sobre la importancia justamente de tratar el tema de la banca multilateral. Javier. Gracias, Indira. Sí, como mensaje final, creo que el movimiento por la justicia climática se está fortaleciendo. Es un movimiento multiactor, multigeneracional. Ha permeado en los gobiernos locales, por ejemplo, que impulsan la generación de transporte más limpio, proyectos que tienen que ver con el reciclaje inclusivo, que tienen que ver con el tratamiento del agua que utilizamos en las ciudades, que pasa por además mensajes desde la banca multilateral que ojalá se vayan concretando, que pasa por las comunidades indígenas, que pasa por el movimiento de jóvenes, las organizaciones no gubernamentales, la academia. Entonces, yo, digamos, quisiera dejar un mensaje esperanzador. Tenemos poco tiempo para reducir emisiones con una perspectiva de derechos humanos, con un enfoque de género, pero creo que estamos a tiempo de hacerlo. Hay mecanismos que nos lo permiten. Los estados tienen que presentar sus
contribuciones nacionalmente determinadas al Acuerdo de París durante este año y seguramente lo harán también por la pandemia durante el próximo. Entonces, hay espacios donde podemos ejercer incidencia y a través también de mecanismos legales, judiciales, estamos haciendo lo posible para que los países cumplan sus obligaciones de acuerdo a los tratados internacionales y a sus propias constituciones, leyes internas. Entonces, hay un movimiento, yo diría, de justicia climática que va creciendo, el movimiento ambiental se ha aliado con el movimiento de derechos humanos y creo que eso nos da una especie de luz, ¿no? Así que quisiera yo dejar ese mensaje final. Laura, ¿cuál sería su reflexión final luego de esta conversación? No, yo creo que, digamos, que el COVID golpeó a los movimientos sociales, o sea, o sea, todavía no nos hemos inventado cómo hacer incidencia si no podemos salir a marchar. Podemos hacer documentos, podemos hablar con gobiernos, podemos hablar con organismos, pero finalmente la presión es la que está en la calle. Entonces, claro, llegó el COVID y o sea, todavía no nos inventamos cómo hacerlo, pero creo que ya nos estamos reagrupando, volviendo, digamos, a centrar en lo que toca. Y yo creo que, creo que es evidente que el COVID es una gran oportunidad para pensar el mundo de otra forma y a hacer la transición energética, pero sobre todo quería volver a lo del BID. Quiero dar vuelta a lo de Mauricio Claver. No debería haber pasado, pero ya pasó. O sea, ya está ahí. Y yo creo, o sea, yo lo veo en tal esfuerzo para hacer viable su presidencia, que creo que hay ahí abrió la puerta al diálogo. Y creo que tenemos que aprovecharla para presionar. Tenemos un presidente de un banco, del banco más importante para la región, débil. Es un presidente débil. Entonces creo que hay que sentarse a hablar porque él está en la necesidad de diálogo con los gobiernos y con los movimientos sociales. Entonces creo que tenemos que movernos, o sea, esa sería como mi sugerencia. Claro, bueno, y hasta aquí llegamos con este encuentro virtual de Conectas hablando sobre banca multilateral y la COVID-19, sobre viejas respuestas a nuevos problemas. Muchas gracias a nuestros panelistas, Laura Gil, Vanessa Torres, Javier Dávalos, que nos acompañan pues desde distintos puntos de la región. También gracias a la coalición y también a Ambiente y Sociedad y pues invitarles a ustedes a que nos sigan en las redes en Conectas.org y también que sigan esta conversación con el hashtag de Banca y COVID. Muchas gracias a todos por la asistencia. Nos vemos en una próxima conversación de Conectas.